soy Mar Esteban, una apasionada de las buenas conversaciones que despiertan ideas y emociones. Bienvenida a La Cabaña, mi rincón online donde exploraremos historias de personas inspiradoras que han dado el paso de convertir sus sueños en realidad. Hablaremos con ellas para que nos cuenten esos sueños y cómo les han dado vida. Aquí encontrarás inspiración, aprendizaje y esa chispa que quizás necesitas en un momento determinado de tu vida. Soy una enamorada del mundo de la empresa y del crecimiento personal, con muchas ganas de seguir aprendiendo. Siempre escuché eso de céntrate y enfócate, pero un día decidí que iba a hacer caso de mi intuición y que aprendería todo lo que de alguna manera me atrajese. Bienvenida a mi cabaña. Vamos a hacer realidad nuestros sueños. Pues bienvenidos a todos, bienvenidos sobre todo a Verónica Quintanilla. Hoy tenemos la suerte de tener aquí a mi Vero, como yo la llamo. Vero es arquitecto, es además está especializada en restauración de edificios antiguos, de esos edificios que muchas veces están por ahí perdidos, de los que nadie quiere saber nada. Pues ahí llega Verónica, les pone toda su intención, toda su sabiduría, toda su experiencia y les devuelve su esplendor. No sé si os pasa a vosotros, ¿no? Pero yo cuando veo fotos de Verónica en sus redes sociales, es como que cuando veo pues, un edificio restaurado, veo como su mano, pero permítanmelo decir, pero es como tu mano sanadora, no es un médico de edificios, es mucho más, ¿no? Porque yo creo que vas como a la raíz de ese edificio, a su esencia, a su profundidad y le devuelves como ese esplendor, como esa luz que tenía. Incluso ahora cuando estaba preparando la entrevista pensaba, digo, es como que le devuelves también como, o sea, le has hecho a ese edificio más sabio porque tiene como toda esa como esos árboles antiguos que vemos que son como milenarios y le ves como solemne y piensas, la de cosas que, yo qué sé, yo me imagino un árbol de esos y me imagino las conversaciones que habré escuchado, el paso de la historia que ha ocurrido por ahí, ¿no? Pues yo creo que esos edificios que tú restauras tienen como esa sabiduría y tú les devuelves como esa luz. Y además entre esos privilegiados están las murallas de Pamplona, la fachada de la catedral, ermitas, puentes, edificios históricos. Creo que ahora además estás trabajando en el Palacio de Butrón, ¿verdad? Y luego además, por lo que te he querido traer yo aquí a este podcast, es porque este verano Verónica y yo coincidimos en el Palacio de Olza y allí me contó la historia de ese palacio, ¿no? Cómo un sueño se había convertido en una realidad. Y ahora ya te voy a pasar a ti la palabra, Verónica, para que nos cuentes cuál era ese sueño y cómo lo hiciste en realidad. Bienvenida, Verónica. Gracias Mara por la oportunidad, sobre todo de hablar de sueños, ¿no? Has definido muy bien mi trabajo, que al final es devolverles la dignidad a los edificios, quererles y hacerles, pues llevarles a su mejor versión, ¿no? Y con esas cicatrices que guardan paso del tiempo, con su historia, no borrar su historia, al final la historia de cada uno los configura. Pues sí, estamos aquí en el Palacio de Olza, que, bueno, que es un gran sueño hecho realidad. Olza es un pequeño pueblecito que está muy cerca de Pamplona, que tiene, no sé, 10 casas como mucho, se acaba la carretera aquí y bueno, no hay ni bar ni nada, y es el pueblo de mi marido. Entonces, en el centro del pueblo había un caserón muy viejo, en estado de ruina absoluto, que servía para guardar paja, tractores, bueno, que servía un poco para todo. Hace muchos años, cuando se hacía la matanza del cerdo, se hacía aquí, porque estaba tan destartalado que no pasaba nada, ¿no? Y bueno, era de la familia de mi marido, pero bueno, siempre estaba ahí o sea, en la lejanía, en el horizonte, y llega un día, ¿no? Recuerdo el día perfectamente, el primer día de vacaciones, llegamos a unos días a la playa, primera noche, los niños acostados, nos sentamos en la terraza nosotros y me dice Carlos, ¿quieres que nos metamos con el palacio? Como, ¿perdón? ¿De qué estás hablando? ¿De qué palacio? O sea, era como, sí, si quieres que nos metamos con el Palacio de Olza. Pero, a ver, ¿cómo nos vamos a...? O sea, pero no tenemos dinero, no tenemos, o sea, no sé, o sea, ¿qué vamos a hacer con ese inicio? ¿No? Vamos a empezar a pensar qué se puede hacer con eso. Y nosotros siempre habíamos tenido un sueño de tener una casa familiar, tenemos una familia numerosa y siempre teníamos ahí, ¿no? En mente pues tener una casa en la que cupieran todos, ¿no? En este mundo loco que vivimos, que estudiar en Estados Unidos parece lo más normal, pues cuando todos nuestros hijos estén por medio del mundo y no haya ninguno en casa, que vuelvan a un sitio, ¿no? Y que sea siempre el mismo sitio donde caben todos, quepan hijos, nietos, amigos. Esa casa es el concepto de casa antiguo en el que siempre han cabido todos, ¿no? ¿Tú de qué casa eres? Y eso lo teníamos en mente, pero bueno, como a largo plazo,
con mucho tiempo. Y claro, de repente me dice Carlos si queremos meternos con Olza, con el palacio, y sí, ¿no? O sea, nos metemos. Y dice, sí, nos metemos. Y yo, hombre, pues sí. Y entonces dices, sí, sin saber muy bien casi nada, de casi nada. O sea, movido por la ilusión, dices, sí. Entonces dices, vale, y entonces das ese paso y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Por Concepto dónde vacío. empiezo? Y dices, bueno, pues decimos sí, y ahora ¿qué hacemos? Bueno, pues lo primero es pensar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres hacer? Nosotros, claro, este es un casero muy grande, que es el que veis a mis espaldas, y tenía que ser generador de riqueza, o sea, tenía que generar dinero, no tienes capacidad para hacer una inversión sin tener la capacidad de recuperarla y luego mantenerlo en el tiempo. Son cosas que requieren mucho mantenimiento. Entonces tenía que ser algo que generase, que fuera un negocio, que generase riqueza. Y luego tenía que ser algo que encajara con nuestro proyecto familiar, ¿no? Que es una casa para juntarlos a todos. Los dos somos familiares y entendemos que juntar a todos es hijos, nietos, abuelos, ¿no? Hermanos, ese concepto amplio de familia, que igual es lo que hemos vivido en casa de los abuelos, ¿no? Donde había gente, todo un revolutum que llegaba, la tía soltera, pues eso es lo que queríamos nosotros para nuestra vida a largo plazo. Entonces nos dedicamos, estuvimos año y medio hablando con gente que tenía pues negocios parecidos, hablando con caterings, con sitios de bodas. Este verano nos tocaron varias bodas en fincas parecidas pues con los que lo organizaban, pues les preguntábamos cómo gestionaban. Bueno, pues hablamos que con un montón de sitios, visitamos un montón de casas rurales, de hoteles rurales y por fin vimos la clave, ¿no? Una casa rural de gran capacidad que nos permitiera generar riqueza, generar dinero y que luego nos permitiera hacerlo compatible con el proyecto familiar, es decir, que algunas semanas al año nosotros pudiéramos estar aquí. Y esas semanas fuese pues lo que siempre habíamos soñado, que vinieran todos a casa. Y bueno, pues así se construye un poco las ideas de los sueños, soñando mucho, soñando de manera insensata o pensando las cosas insensatamente, porque claro, si uno las piensa de manera súper realista, nunca haría nada. Y nosotros cuando empezamos con esto, porque bueno, luego hubo año y medio de proyecto, año y medio largo de obras, bueno, cuando arrancas con esto me decía la gente, ¿no te daba miedo? Y yo, sí, pero miedo del bueno, vértigo, o sea, este miedo que te habla de sueños, de retos, los miedos son buenos. O sea, no hablo de terror o que yo tengo terror a quedarme encerrada en un ascensor, no es eso, es miedo de voy a enfrentarme, o sea, voy a intentarlo, ¿no? Voy a darlo todo y al menos lo he intentado. Sí, esa frase de cuando tus sueños son más grandes que tus miedos. Eso, pues sí, cuando tienes un sueño que aunque tengas miedo lo haces, pero lo haces con miedo, es que hay que hacerlo. Todo el mundo tiene miedo en la vida y si no tienes miedo, que te estás perdiendo algo, ¿no? Estás siempre en el mismo sitio, cómodo. Si no tienes ahí un poco de vértigo a lo que vas a hacer, pues es que le falta un poco de salsilla. Bueno, me parece a mí. Sí, el miedo es como un motor, ¿verdad? Que muchas veces nos puede ir indicando el camino. Nos lo hemos tomado muchas veces como un freno, decir, ¡buf! Esto me da miedo, pero cuando de repente coges ese miedo y le pones, no sé, sobre un papel simplemente, ¿no? Y empiezas a escribir lo que podría ser, vas viendo que se puede ir relativizando y que además ese miedo se puede gestionar y puedes trabajar en buscar soluciones, en crear otras rutas, en crear otros caminos para hacerlo realidad. ¿Cuál es? Bueno, sigue, ibas a decir algo, perdona. Que el miedo no es ese miedo que estamos pensando, el miedo es como que te habla de cosas, de sueños, ¿no? Te habla de cosas que quieres hacer, pero te cuesta un poco dar el paso, pero en verdad te habla de cosas que de verdad sí que quieres hacer. Hay que escuchar a los miedos para saber hacia dónde te están llevando, porque siempre te habla de cosas que están ahí en el fondo y que nunca resuelves, pero que van a seguir estando ahí, que yo creo que es importante resolverlas y enfrentarse con calma, no todo a la vez, pero ir resolviendo esos miedos que generalmente son cosas positivas y casi siempre son retos. Qué bueno, Vera. Una pregunta quería hacerte. ¿Cuáles crees que han sido las claves para haber convertido, o sea, para hacer ese sueño realidad? Porque no estamos hablando de un sueño, decir, ay, mi sueño es ir a hacer un viaje a París en Navidad, por ejemplo, no. Es un sueño de envergadura, es transformar lo que antes eran unas ruinas
en lo que es un palacio ahora, que es precioso, porque yo he estado este verano y es una maravilla, yo estoy enamorada del sitio, es una gozada. Entonces, es soñar, pero es llevar a la realidad un proyecto grande a nivel económico, a nivel de trabajo, a nivel que entiendo también de dificultades, ¿no? Porque al ser un edificio antiguo, tú nos lo explicarás ahora, me imagino que tiene unas características y quizás tengas que encontrar artesanos que trabajen la piedra de una manera o que trabajen, no lo sé, algunas cosas. Cuéntanos, ¿cómo es un poco el proceso de tengo el sueño, pero ahora lo voy a convertir en realidad? Bien, a ver, esto es largo. No, bueno, primero está bien hacer un plan de negocio, simplemente para situarse, porque cuando el plan de negocio lo ves a posteriori es un poco de risa, pero necesitas tener un poco las cosas centradas. Pero por lo demás, ¿cómo se construye un sueño? Pues se construye andando. O sea, uno empieza a andar. No sabes muy bien hacia dónde, pero andar. Y con la vista puesta en lo que quieres hacer, lo que quieres conseguir y nunca perderlo de vista, o sea, siempre tenerlo ahí y volver. Y esto, bueno, enlaza un poco con algo que hemos comentado de ese primer sí, tener siempre de referencia la primera vez que dices sí a algo, para no perderte por el camino y lo que quieres. Está bien escribir qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar. Y luego, pues, no sé, pues poco a poco, o sea, poco a poco, ¿Qué es lo que más te ha ayudado a ti? ¿Y qué es lo que más te ha ayudado? Porque es muy fácil decir, bueno, tú tienes el sueño, tienes la ilusión, tienes las ganas y en ese momento es sencillo. Pero cuando surgen las dificultades, cuando surgen los nos, pues esto no puedes hacerlo así, o supongo que te habrás enfrentado alguna vez a esa pregunta de, pero tú te lo has pensado bien, porque claro, el proyecto, en fin, ¿sabes? Ese tipo de dificultades que te vas encontrando a lo largo del camino y que muchas veces son como los que se encargan de cargarte los sueños, ¿no? Tienes ganas de hacer algo, pero te vas ah, encontrando trabas. ¿Cómo las superas? tienes que pelear. Lo tuyo es que tú estás defendiendo lo tuyo, o sea, tú defiendes lo tuyo, defiendes algo en lo que crees. Nosotros nos hemos enfrentado aquí a infinitas trabas, pero infinitas, que llega un momento que dices, ¿de verdad esto me merece la pena? Dices, sí, me merece la pena, y es que estoy defendiendo lo mío, aquello en lo que creo. Y aunque el resto de la gente no crea, no hay que hacer caso a la gente ceniza, hay que hacer caso a la gente buena, a la que te quiera. Los cenizos lejos, porque por ellos el mundo no avanzaría. Tú lo que tienes que hacer es defender lo tuyo. Y nosotros aquí todas las batallas que hemos tenido, casi todas las hemos ganado, porque hemos defendido lo nuestro, lo que creíamos, lo que soñábamos. Y cuando tú defiendes lo tuyo, eres como imparable, ¿vale? Porque siempre buscas el camino, la vuelta. Si te ponen una traba, pues ya buscas la solución. No estás defendiendo el sueño, las ilusiones, las órdenes de otro. Tú estás defendiendo en lo que tú crees, defiendes lo tuyo y te defiendes a ti. O sea, entonces creo que eres como imparable. Sí, quien la sigue la consigue, ¿no? Creo que ese es el refrán de que cuando lo tienes claro Sí, y te das cuenta de que es lo tuyo, ¿no? Qué importante es sentir que es algo tuyo y que quieres sacarlo adelante y vas paso a paso y venciendo como esas dificultades. claro, si estás defendiendo algo que no es tuyo, por supuesto que llega un momento que dices, ya no puedo más, porque emprender sí que supone desgaste. Es que a veces dices, pero ¿qué me mandaría a mí meterme en esto, no? O sea, de verdad, o sea, ¿pero por qué? Y es desgaste, es un proceso, bueno, complejo, con altibajos, con subidas y bajas. La gente solo ve el éxito, ¿eh? Es de decir, Sí, ¡ah, qué guay! Pero en verdad hay como toda una pirámide de cosas que es la base de todo esto que nadie ve. Hay una frase de Tony Acosta que me gusta mucho, de la actriz, ¿no? Que, que dice, los sueños se pelean, se trabajan, se lloran, se madrugan, se estudian. Y entonces, solo entonces puede que se hagan realidad. Entonces, todo eso es lo que la gente no ve. Que vemos claro. estás tú peleando, estudiando, leyendo, formándote, peleando todas las batallas y hay un momento que hace clic y de repente todo encaja y todo va a su sitio, ¿no? Pero la gente solo ve el éxito, no ve todo lo que hay detrás. Claro. ¿Y qué me dices de tener la importancia de tener un buen equipo? Porque me imagino que en una casa de, o sea, en un proyecto de esa envergadura te has tenido que rodear de un equipo que te sumara para sacarlo adelante. Sí, mira, el éxito en la vida nunca uno lo consigue solo, uno no va como un superhéroe que hace todo.
él solo, que llega a todos los sitios, eso es mentira, o sea, eso ocurre en una película, no ocurre en la realidad. O sea, en la realidad somos como pedacitos, estamos compuestos de pedacitos de las personas que nos acompañan en la vida. Y claro, o sea, es necesario tener gente buena que te acompañe, ¿no? Tener buenos compañeros de viaje. En este caso estábamos mi marido y yo a una, ¿no? Defendiendo, pero ya en el equipo técnico, pues es cierto, sí, que tengo dos buenos amigos que sin ellos hubiera sido imposible sacar esto adelante y yo se lo digo, que el éxito nunca es de uno, el éxito es de toda esa gente que te rodea y que forman parte de este proyecto. Probablemente ellos no sean conscientes de hasta dónde forman parte, ¿no? Del apoyo que te han dado. Es cierto que uno es el que asume la responsabilidad, el que se juega el trabajo, el que se juega el dinero, pero tus compañeros de viaje son imprescindibles, porque sin ellos muchas veces no conseguirías. Y en Olsa sí que hay dos compañeros de viaje que sin ellos no estaríamos aquí, en este sitio. Uno es Javier Urdasi y otro es Miguel Goñi. Javier Urdasi, que llevamos trabajando nosotros como 20 años juntos, es aparejador y nos dedicamos juntos a restaurar monumentos y tiene esa capacidad de mantener el nivel de autoexigencia todo el rato. O sea, dice, venga, no podemos bajar el nivel de exigencia. Y digo, es que no te sigo, o sea, no te sigo, no, esto tiene que quedar bien para muchos años. No vamos a hacer lo primero que se nos ocurra, vamos a darle una vuelta más, vamos a pensarlo, ¿no? Tiene esa capacidad de buscar como la excelencia en todo lo que hace, de ser autoexigente y elevar el tono de la gente de alrededor para que poco a poco se involucren. Y si todo el mundo hace muy bien su trabajo, todo es un trabajo muy bueno, ¿no? Entonces, esa capacidad de no bajar nunca la guardia, que yo a veces digo, no puedo, o sea, no puedo. Y está bien tener a alguien cerca que ese nivel de exigencia lo mantenga, ¿no? Y luego está Miguel Goñi, que era el jefe de obra de aquí, de la obra de Palacio de Olsa. Bueno, Miguel es muchas cosas, pero es aparejador, historiador del arte y luego es deportista profesional, ¿no? Él jugaba balonmano y fue muchos años capitán del Helvetia Anaitasuna en la Liga Sobal, ¿no? Y bueno, son la referencia en el mundo del deporte. Entonces, los deportistas tienen como esa virtud de levantarse cada vez que se caen. O sea, pues igual tienen derecho a pataleta, pero se levantan todo el rato, o sea, tienen una capacidad de sacrificio, de fuerza de voluntad, de tesón, que a mí me parece admirable. Y creo que a la hora de emprender hace falta esto de caerse, levantarse, levantarse. Y luego hay una frase que dice él y que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Que es que el esfuerzo no es negociable. O sea, quiero decir, el esfuerzo es lo que depende de ti, o sea, es lo único que depende 100% de ti. Tú tienes que esforzarte todo lo que puedas en lo que Qué hagas. bueno. Sí, porque el resultado, como hemos visto en los Juegos Olímpicos, el resultado muchas veces depende de muchos factores que no los controlas, que no dependen de ti, que factores externos a veces extraños, que no sabes muy bien por qué pasa, pero lo que depende de ti es el esfuerzo. O sea, que si algo, aunque ya ha salido mal, si tú te has esforzado al 1000%, si le has dado todo, lo has intentado. Pero claro, cuando algo sale mal y tú no te has esforzado como debieras haberte esforzado, como sabías que podías esforzarte, te va a quedar siempre la duda. Pero como él bien dice, el esfuerzo no es negociable y el esfuerzo es lo único que depende de uno mismo. Y ahí es donde uno tiene que buscar la excelencia, ¿no? Hay una frase también que me recuerda a él como la excelencia se convierte en un hábito. Si tú buscas la excelencia en cada cosa que haces, la excelencia es un hábito. Entonces, esto creo que es un valor para cualquiera que emprende, o sea, esforzarse a tope en cada cosa que haga. Yo tengo súper claro que sin Javier y sin Miguel no estaríamos aquí. Como cualquier emprendedor sabe qué personas le han ayudado, igual más implicados, menos implicados, un comentario positivo, un comentario negativo, una crítica, hay personas que te acompañan en el camino, probablemente sin ellos saberlo, pero que forman parte de tu éxito y que lo formarán. Yo aquí los veo a cada uno en cada esquina, ¿no? Todo el rato, pero sí, el éxito nunca se consigue solo y estamos formados de pedacitos de los demás. Te iba a preguntar ahora que cuáles creías que eran las claves del emprendimiento, pero me has hablado de dos que yo creo que ya son de por sí unas claves, así que
si me puedes añadir otro, tú has hablado de fuerza de voluntad, que es fundamental cuando estás emprendiendo. Es lo que hablábamos antes, es lo que tú quieres, es tu proyecto, pues pon todo tu esfuerzo, pon toda tu energía en que realmente salga, ¿no? Y luego también has hablado de la excelencia, de cómo poner toda tu experiencia, toda tu capacidad para que las cosas salgan. ¿Qué otras características crees que tiene que tener un emprendedor? O no solamente Pues, sí. un emprendedor, sino alguien con una mentalidad emprendedora, porque aquí caben emprendedores o personas que están trabajando por cuenta ajena. Bueno, yo creo que hay varias. La habitual sería decir eh, que ser proactivo, ¿no? Esto que se lleva ahora, ir siempre por delante. Pero yo añadiría la locura y un poco la insensatez. La gente te dice, eres valiente. No, no soy valiente. O sea, yo nunca he sido valiente. Tengo un punto de insensata que no veo el peligro en las cosas. Y creo que para emprender necesitamos el ser un poco insensatos, ¿no? El confiar. Necesitamos confiar. O sea, si hay una mínima garantía de éxito, tenemos que intentarlo. Tenemos que intentarlo porque es un compromiso no con los demás, es comprometernos con nosotros mismos. O sea, si tú tienes un sueño, a ti mismo te debes intentarlo. Y para intentarlo hace falta ser valiente, que a mí la palabra valiente la igualo muchas veces a un poco insensato, porque necesitas tener ese punto de locura de decir, lo intento. Ya, y siempre llega el típico, no, ¿cómo vas a hacer? Pues no lo sé cómo voy a hacerlo, no sé Pero cómo voy a voy a hacerlo, empezar. pero voy a hacerlo y lo voy a hacer con miedo y lo voy a intentar y voy a soñar. Y que cuando llegue el último día de mi vida diga, lo intenté. No sé si me salió bien o mal, pero lo intenté, o sea, de verdad, lo intenté, lo peleé, lo soñé, pues sí, fui insensato, lo que quieras, pero lo hice. Y Claro, creo que ese punto de locura, de insensatez, de valentía, como quieras llamarlo, es necesario, de creer en los sueños. O sea, es que hay mucha gente que no sueña y que no cree en los sueños y que no lo intenta. Tenemos que intentarlo, o sea, por nosotros mismos, tenemos que pelearlo. Yo creo que el mundo está construido así, ¿no? De gente con ese punto insensato, con ese punto de locura, que se ha atrevido a hacer otras cosas, a arriesgarse, a asumir unas circunstancias que igual iban a ser incómodas para hacer algo diferente, ¿no? Sí, o sea, el mundo se mueve gracias a gente buena que hace cosas buenas sin esperar nada a cambio. Si vemos a toda esta gente que ha emprendido, yo vi a Amancio Ortega, leí su biografía, empezó de la nada, o sea, creyó en algo, o sea, creyó en algo, de algo muy básico, se lanzó y lo construyó. O sea, toda esta gente ha salido del guión que probablemente la vida, sus padres, su familia tenía pensado para ellos, y han salido y han intentado otra vía, y la han intentado con todas sus fuerzas y les ha ido bien, pero a ningún emprendedor la gente de alrededor espera que seamos emprendedores en absoluto. O sea, yo creo que si mis profes me ven con esto, a mis compañeros de colegio me ven con esto, dirían, esa es la persona que menos esperaba que hiciera esto, pero Probablemente, Vero, perdona que te interrumpa, te dirían, ¡ay, qué suerte que ha tenido Vero! ¿Verdad? claro, ¿Qué dices de sí. la suerte? Pues mira, no, la suerte es cierto que es un componente fundamental, pero la suerte solo llega si se trabaja. Si se trabaja, y lo que comentábamos antes, la gente solo ve como la cúspide de toda esa pirámide, solo ve el éxito. O sea, detrás de lo que veis hay años complicados, hay vidas complicadas, porque nosotros abrimos en marzo del 2020 y de repente nos confinan. La mejor Y fecha. la mejor fecha, el lema de la casa es un lugar para juntarles a todos, ¿no? Imagínate, todos confinados, separados, y entonces algo que tenía que estar produciendo dinero, no produce dinero hasta que a nosotros nos levantan restricciones en mayo del 21. O Un sea, año después, largo, o sea, 14 meses. alucina. Entonces, claro, la gente, no, ahora va bien ya, pero es que hemos pasado mucho tiempo viéndonos muy mal. Y al principio nosotros hacíamos todo. Yo hago camas a la velocidad del rayo, limpio, organizo todo. Ahora puedo organizarte cualquier evento, limpio cristales, baños, todo. La jardinería no, porque no tendríamos jardín, pero bueno, Carlos y yo hemos hecho todo de todo, de todo. Ahora ya tenemos gente que lo Se hace encarga. y porque nosotros tenemos nuestros trabajos, pero nosotros hemos hecho, al principio hacíamos nosotros todo. Eso me acuerdo que lo contaste y me parece también una forma de sentir el negocio, ¿no? Y de ver
todo lo que, o sea, la envergadura que tiene, me lo comentaste tú en este verano que decías, no, nosotros empezamos a hacerlo todo para calibrar un poco, bueno, primero porque las circunstancias lo requerían, pero así erais conscientes de la dimensión que tenía el trabajo, ¿no? De cara a luego, pues a ver qué necesidades había, cómo se podía mejorar, qué personas necesitabais que estuvieran detrás para que la casa se mantuviera bien y pudierais prestar los servicios que estáis prestando en este momento. Claro, necesitas conocer lo que tienes que exigir y eso solo lo puedes saber si lo has hecho tú primero. Si sabes cómo es la mejor forma de hacerlo, si sabes lo que cansas, si hay que ir alternando, cómo se limpia, cuándo se limpia. Si lo has hecho tú primero, tienes la capacidad de exigir y bueno, y luego de controlar todo el proceso. O sea, esto como emprendedor, cuando empiezas un negocio, es bueno saber todo lo que implica tu trabajo para luego también buscar esa persona que te pueda ayudar en eso concreto, porque tú ya lo has hecho y sabes lo que La necesidad necesitas. concreta que hay. Sí, Mm, sí, sí. qué bueno, Y aquí qué bueno. estamos. Oye, te iba a ver antes, no sé por qué me vino a la cabeza una pregunta que muchas veces se habla de ese momento en el que se pone la primera piedra de un edificio. Vosotros no habéis puesto la primera porque ya estaba en tal, pero ¿cómo fue el final? Igual es cierto que el final fue como, bueno, pues con detalles que faltan, pero cuando ya piensas, cuando ya llega ese día que dices, jo, ya la casa, ya el palacio ya está listo para que empiece a funcionar, olvidándonos de la parte de que tuvisteis que, o sea, que empezasteis y hubo que cerrar por el tema de la pandemia. Pero ¿cómo fue ese día de decir, ya está? Pues no te lo crees, ¿no? O sea, cuando de repente dices, ya está, ¿no? Pues arrancar, no te lo crees. Y llega como, dices, ah, toca descansar, ¿no? Disfrutar lo conseguido. Sí, yo creo que los emprendedores, porque emprender es también como un trabajo de lucha constante, ¿no? Hasta que haces que algo sea rentable, cuesta mucho tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que descansar. Tenemos que descansar y disfrutar de lo conseguido. O sea, quiero decir que decir: "Jolín, lo he hecho". Empecé hace mucho tiempo y por fin lo he conseguido. Disfrutar, creerte lo que lo has conseguido, porque empiezas con una cosa y terminas en otra, ¿no? Entonces, creer que lo has conseguido, disfrutarlo, descansarlo y luego es como la emoción, ¿no? ¿Y ahora qué, no? A ver cómo funciona, cómo va. A mí todavía me asombra, que me asombra todo, la verdad. Pero creo que como emprendedores, cuando has conseguido algo y algo con éxito, necesitas creértelo, disfrutarlo y descansarlo. Sí, Qué bueno, lo de descansarlo me ha gustado mucho. Qué sí. bueno. Otra pregunta que te quería hacer, después de lo que estás comentando, ¿cómo te organizas? Porque trabajo no te falta, tienes 5 hijos, por lo cual tiempo tampoco te sobra. ¿Cómo te organizas para llegar a todo y mantener esa calma? Porque a mí me admira la calma que tienes siempre. Primero, yo no llego a todo. También. Es imposible. No llego a todo, o sea, no, ya está. Soy una persona que duerme poco, la verdad, no necesito dormir mucho y soy una persona tranquila. Pero pero para llegar a todo, más allá de ser una persona organizada, creo que existe algo que hoy en día está muy de moda, que es el autocuidado. Quiero decir que las madres de familia y también los emprendedores, pues necesitamos hacer algo que sea solo para nosotros, porque si tú no estás bien, los demás no van a estar bien. Entonces yo hago deporte muy temprano por la mañana, muy tempranito, en la mañana en la calle, también todos los días dedico un rato a rezar y, y bueno, empecé a estudiar italiano porque era algo que quería haber hecho alguna vez y nunca lo conseguía y es algo que no me sirve para nada, no lo necesito para mi trabajo, solo es para mí misma, para disfrutar. Y, y creo que estas pequeñas cosas en pildoritas ajustadas al tiempo que cada uno pueda disponer y salvándolas y defendiéndolas contra todo, te mantienen contento, alegre, tranquilo y entonces ya puedes hacer el resto de las cosas, pero bueno, asumiendo por supuesto que no llegas a todo, o sea, Sí, y no pretendo llegar a todo, o sea, no, bueno, ya está, no, si vieras qué el bueno. orden de mi casa entenderías que no llego a todo, Bueno, pero sí, o sea, yo creo que tenemos que defender un espacio nuestro, aunque sea reducido,
para resetear un poco, para, Es fundamental. sí, Mm. para recargarte un poco. Yo lo necesito, o sea, yo lo necesito y lo defiendo, pero si Sí. llegara todo, no. Creo que es clave, ¿eh? Yo también soy una defensora de, además coincidimos en el momento ese de por la mañana, de ese momento Mm, en el que todo está en calma, en silencio, que sabes que no va a sonar el móvil, tener un rato para ti. Que si luego te puedes encontrar un pequeño hueco a lo largo del día, viene sí, fundamental, pero yo creo que es clave para el ritmo que tenemos, de trabajo, de familia, de que sí, sí, además sí, las yo dos somos así, de, necesito de hacer muchas cosas de hacer y... muchas cosas. Sí, yo Mm, necesito el silencio, o sea, generalmente en la vida hay mucho barullo, tal, yo sí, necesito un rato de silencio, o sea, y sí, luego sí, sí. hablo calmada, pero en verdad soy bastante terremoto por dentro, pero no sé, tengo ese extraño don de hablar calmado y dar paz a la gente, cosa que yo a veces no tengo, pero bueno, sí, Bueno, soy tranquila, sí. qué bien. Y ya para ir terminando, ¿les hablas a tus hijos de emprender? ¿Le trasladas esa mentalidad emprendedora que hablábamos, ese espíritu proactivo? ¿Cómo lo trabajas con tu familia, con tus hijos? Pues mira, yo sí que les hablo de, no tanto de emprender, porque igual no tienen ese concepto porque no son tan mayores, pero les hablo de perseguir los sueños, de luchar contra las injusticias, de hacer las cosas con miedo, ¿no? Bueno, tengo hijos que han salido bastantes deportistas, digo, pues inténtalo, es que no se me da bien, inténtalo, practícalo, entrena y te saldrá. O en clase, no, es que ha pasado esto y el profesor ha dicho, digo, pues vete y habla con él, o sea, defiende lo tuyo, no, es que el ejercicio, no sé qué, digo, pues defiéndelo, vete y defiende lo tuyo, o sea, lucha contra lo que tú crees que es una injusticia. Y, una de las chicas me decía: "Jo, es que me da un poco de miedo", digo, pues hazlo con miedo, ¿no? Tiene que tocar el saxofón en un teatro, digo, pues hazlo con miedo, es que si no lo haces, nunca lo vas a intentar, si no te enfrentas, no lo vas a hacer, hazlo, o sea, da igual, es que no pasa nada porque te confundas, o sea, no pasa nada, o sea, no, pues pides perdón, pero es que no, tienes que intentar hacerlo, y eso que hablábamos antes de intentar hacerlo bien, forzarte a hacerlo para conseguir ir buscando un poco la excelencia, una mejor forma de hacer las cosas, y luego perseguir los sueños. Son muy pequeños para saber los inconvenientes que hay en las cosas. Solo viven en un poco en el mundo de las ideas. Pues persigue los sueños, acostúmbrate a perseguirlos, a defenderlos, y eso sí que les hablo, sí, de pelear lo que ellos creen que es justo, que yo no sé si es justo meterse con un profesor por un ejercicio, o sea, no sé lo que ha pasado, Sí, pero si sí, tú sí, crees sí. que tú tienes la razón o crees que se está cometiendo una injusticia, peléalo, Claro, ¿sabes? y defiéndelo Acostúmbrate es. a pelearlo, a Mm. Sí, lucharlo. sí, y a escuchar igual por qué ha pasado lo que tú no querías que pasase. Eso también puede ser un aprendizaje, ¿no? Saber por qué no ha ocurrido o por qué has tenido esa dificultad con ese profesor o lo que sea. O Sabes lo que que es sea, muy sí, importante, sí. pero pelear las cosas, o sea, no quedarte en el ya está, ¿no? Oye, si tú crees que eso no es así, pues vete a hablar, o sea, llega hasta el final, o sea, en el Sí, sí, sí. emprender hay que llegar hasta el final, porque si te Mm, quedas a medias, te has quedado a medias, o sea, tienes mm, que llegar hasta el final del todo, porque si no claro. siempre estás como Mm, a medias tintas, y eso mm, en emprender no puede ser, o sea, sí. sí, Sí, y además trabajas mucho, yo creo que de esa manera la autoestima. Me estás recordando que a mi hijo, el mayor, también le pasó una vez que una profesora le pegó 4 gritos y él se quedó como diciendo, jo, es que, vale, es cierto que lo hice mal, pero es que se pasó en los 4 gritos. Y le dije, pues díselo. Dice, que le sí, diga, digo, díselo, háblalo simplemente, o sea, porque no vayas enfadado, sino porque me has gritado, porque no sé qué, no, simplemente dile, Jolín, yo entiendo que hice esto mal, pero creo que la respuesta fue desmedida. Y fue muy gracioso porque él fue, pero fue toda la clase detrás porque se lo contó. Entonces, todos escondidos esperando a ver qué pasaba. Y claro, él vino así. Y luego la profesora me dijo, oye, me ha encantado tu hijo que ha venido a decirme tal. Pues él, claro, él se creció porque dijo, jolín, he sabido gestionar esto. Y ya se quedó más tranquilo. Entonces, pues bueno, son pequeñas herramientas también para trabajar la autoestima que tiene mucho que ver también con el emprendimiento, ¿no? Cuando tú te quieres, lo que hablábamos sí. al principio, peleas por tus cosas, las sacas adelante, porque tienes esa confianza y esa seguridad en ti que has ido trabajando durante un tiempo. Mm, Sí, sí, tienes que creerte que puedes. Tienes que creértelo porque igual igual objetivamente no puedes, pero, eh, puedes porque crees que puedes, ¿no? Y eso es que eso no se nos puede olvidar, y creo que esto enlaza muy bien con un tema que a veces se nos olvida, que es el poder positivo de la intuición. Es decir, la intuición
muchas veces vemos desde el lado negativo, pues ya me avisó, ya sentía yo, ya sabía yo que esto iba a ir mal, tenía ese presentimiento, lo asociamos como con cosas negativas, pero la intuición, aparte de ponernos en alerta para cosas negativas, muchas veces nos dice, muchas y más veces que cosas negativas, nos dice cosas positivas. Nos dice, oye, esto tú también lo haces bien. No sé si te has dado cuenta, pero lo haces bien. Haciendo esto eres muy feliz. Tú podrías estar ahí haciendo lo mismo y lo harías muy bien. Cada vez haces mejor esto. Y te avisa de cosas en las que tú no has caído y te ayuda a ver en qué cosas eres como bueno. Y creo que a la intuición tenemos que escucharle en positivo, ¿no? Qué Cuando nos bueno. dice, aquí eres muy feliz. Pues sí, ¿por qué soy feliz? Pues porque estoy haciendo esto. O en mi día a día no hago esto. Igual, mi camino es esto. La intuición creo que tiene un valor enorme y que tenemos que aprender a escucharla porque nos habla de nosotros mismos. Además es una vocecilla que no se apaga de cada cierto tiempo y siempre lo mismo. Entonces creo que en algún momento hay que decir, venga, Y escucharla, y me para eso, lanzo, sí, me lanzo a lo que me dice, lo intento para que al menos un rato me deje en paz. Y la intuición es esa voz interior que nos guía y que está bien hacerle caso. claro, Sí. para esos momentos de silencio que hablábamos antes. Mm. Para poder escucharnos al final nosotros mismos y lo que tú comentabas, ¿no? No solamente esa parte negativa de no va a salir, ¿no? Tú escuchas tu voz, esa intuición que te está diciendo, ¿por qué no pruebas esto? ¿Por qué no te lanzas a esto? Y ya le das tú la vuelta, ¿no? No es que tengas miedo, sino voy a darle la vuelta y voy a pensar cómo lo voy a conseguir, porque hay algo que me está diciendo, sigue por este camino, investiga esto, pues escucha esa vocecita que te está hablando. Sí, tenemos que hacer silencio. Yo soy muy fan de hacer silencio en la vida, porque a veces en este mundo que es todo ruidos tenemos que pararnos un poco a repensarnos, ¿no? A escucharnos y a escuchar a nuestra voz, a parar hacia dónde quiero ir, porque es que a veces uno va como pollos sin cabeza, hacia dónde quiero ir, qué es lo que de verdad me hace feliz. O sea, si este trabajo no me hace feliz, bueno, pues voy a intentar cambiarlo, o sea, no puedo dejarlo de golpe, obviamente, pero venga, voy a ir dando pasos, trazando un pequeño plan hacia otro lado, poco a poco, que a veces el emprendimiento se hace poco a poco, compaginándolo con otras cosas, pero lo haces, lo intentas ir hacia un sitio en el que eres más feliz. Y creo que esa es la clave, el intentarlo al 1000%. Sí, intentarlo, ¿no? Ese sueño que tú tenías que se convirtió en una realidad. Sí, ¿No? pelearlo no es un camino fácil, tienes que hacerlo por ti misma, tienes Por que, ti, por ti, o exactamente. sea, te comprometes contigo mismo Mm. a sacar ese sueño adelante. Hoy construir un sueño es muy guay, no está exento de dificultades, pero construyes lo tuyo, lo que es propio, lo que tú aportas al mundo, o sea, dejas un Has venido pedacito a dar, tuyo. probablemente. Sí. ¿Cómo? Lo que has venido a dar. Lo que has venido a dar, Sí, sí. sí, O sí. sea, es como tu aportación al mundo, algo que es Mm, intrínsecamente tuyo y que nadie más podría hacerlo. mm. A mí me Probablemente sobrecoge. el Palacio de Olza estaba esperando a que Carlos Ibero dijeran en una noche, en una terraza de verano, ¿y si nos ponemos con ello, no? Pues Sí, ha sí, tenido que sí. esperar unos cuantos años para Como 500 o recuperar. así, pero bueno, no pasa nada. Le llegó su momento después de Sí, 500 años sí, sí, de de llegar su ese sí que tú momento. decías, ¿no? De escuchar esos sí iniciales, pues volvió a recuperar ahí su esplendor y vosotros hicisteis realidad ese sueño. Mm, Sí, la verdad qué es bueno. que a mí me sobrecoge. O sea, uno nunca piensa que puede llegar a esto. O sea, cualquiera Mm, que piensa que puede lograr un sueño es que ese sueño se le queda muy mm. pequeño. O sea, cuando te enfrentas a un sueño es una magnitud que no eres capaz de abarcar y a mí me sigue sobrecogiendo. Pero bueno, que los sueños se construyen día a día, Mm, paso a paso, con miedo y peleándolo. O sea, los mm. sueños no, no aparece alguien en la puerta y te dan sueño. No, 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 generalmente no. Los sueños empiezan en la imaginación y luego ya es cuando los vas construyendo. Qué bueno. Sí, Oye, Vero, empiezan ahí, ah, sutilmente. Dime, no, nada, no quería cortarte. ¿Ibas a decir algo? que los sueños empiezan sutilmente, en Sí, silencio. Aparece silencio. ahí. Esa pequeña intuición, esa bombillita, ¿no? Que te dice, oye, ¿y Sí. si? Mm, Sí, luego hay que trazar un pequeño plan
amoldarlo a tus circunstancias familiares, laborales, a lo que haga falta, ir haciéndolo poco a poco, pero muy poco a poco, porque la vida va de poco a poco. Si uno lo hace rápido se atasca. Entonces vas haciendo poco a poco, sigues, y vas recorriendo y ya está. Y de repente hay un día que está el sueño construido y ya está, sí, lo has intentado. Qué bueno. Pero, ¿y qué pueden hacer en ese sueño que tú has hecho realidad? ¿Cómo, o sea, qué actividades hacéis o cómo se puede ir al Palacio de Ocio? Ya para terminar, y yo lo pondré en la página web cuando publique el podcast, pero para que la gente lo sepa un poco de tu mano. Pues el Palacio de Olza es una casa rural de gran capacidad que caben hasta 31 personas y generalmente vienen los fines de semana, vienen grupos familiares, celebraciones familiares, en plan el cumpleaños, el 80 cumpleaños de la abuela o los 50 años. Bueno, se junta la familia o grupos de amigos y luego entre semana tenemos empresas y para hacer eventos, formaciones, reuniones fuera de la oficina que parece ser que son más productivas o que venga un formador. Entonces, entre semana son empresas y fines de semana familias. Y la verdad es que estamos contentos porque es generador de riqueza. Yo siempre he dicho a las administraciones y a todo el mundo que el patrimonio genera riqueza. El patrimonio no es algo muerto, el patrimonio genera riqueza. Entonces, verlo aquí que genera riqueza, que nos permite devolver la deuda, ¿no? Poco a poco, pues sí, me parece increíble. Pero eso es una casa rural de gran capacidad pensada para familias grandes que se puede alquilar el tiempo que haga falta y entre semana intento hacer formaciones. Genial. Bueno, Vero, ha sido un Muy bien, placer. gracias. Sí. Me encantaría darte un abracito así en online, pero bueno, tendremos que esperar a otro Tenemos que tiempo. esperar a otro momento. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una Aquí, suerte tenerte por aquí. lo mismo, Mara. Bueno, Gracias. nos vemos. Gracias, Hasta Vero. luego. Hasta luego.